el hermano de Diego Ferrón y también el doctor Miguel Ángel Pierri. ¿Por qué? Porque para la jueza María Servini, Ibar Esteban Pérez Corradi no tiene vínculos o no hay méritos para achacarle el triple crimen de General Rodríguez. Fíjense que durante 4 años Pérez Corradi fue el prófugo más buscado de la Argentina. Mucho se habló sobre la supuesta información que Pérez Corradi tenía. Pero una vez que Pérez Corradi, aún sacándose las huellas dactilares, trasladado en un mega operativo, en medio de una situación que parecía iba a revelar uno de los grandes secretos de la Argentina, termina esta situación casi que en la nada, casi que en la nada. No hay méritos en el triple crimen, que era el delito más grave del que se lo acusaba a Pérez Corradi. A tal punto, se abre una gran ventana para él, para su vida, que uno empieza a preguntarse por qué estuvo 4 años prófugo si no tenía nada que ver. Eso por un lado. Y por otro lado, sus propios abogados están diciendo, una vez que solucione los 2 temas que le quedan pendientes en Argentina, la idea es aclarar su situación en Estados Unidos y radicarse en los Estados Unidos. Sí, hay que decir que la falta de mérito, la jueza lo explica en una resolución de 46 hojas, no es porque no hay pruebas en el sentido de haber agotado la investigación, sino que la jueza dice algo que todavía es más inquietante, que no suele pasar. Ella dice, en la indagatoria a Pérez Corradi, cuando le pregunté por su supuesta autoría intelectual de la masacre, me dio un montón de números telefónicos, nombre de personas, posibles testigos, líneas de investigación y demás. Y la jueza lo que dice, que es lo que me sorprendió, dice, como no tuve tiempo de evacuar cita, esto significa chequear cada uno de los argumentos que da el imputado, no tengo elementos ni para sobreseerlo ni para procesarlo, por eso le decreto la falta de mérito. Esto dice la jueza, no dice agoté la investigación, no la pude agotar, no pude chequear cada uno de los argumentos que me da Pérez Corradi sobre su inocencia. ¿Y? Entonces toma la decisión de este híbrido. No lo proceso ni lo sobreseo, pero me quedo tranquila, leo yo entre comillas, que él sigue detenido por otra causa, que es la que lo puede llevar a la extradición a los Estados Unidos y por el contrabando de efedrina. En síntesis, no está diciendo, no le pude probar, no pude ni siquiera chequear temporalmente la versión que él me da de los hechos. Ahora, una de las capas de esta causa, al mismo tiempo, tiene a los presuntos autores materiales detenidos. No, peor. Ayer la Corte Nacional, ayer, lo iba a decir ahora, le dio perpetua definitiva, firme. A los hermanos Lanata. Firme. Y los Esquilazzi ya estaban con perpetua firme. Hay una contradicción asombroso. Entonces, tenemos a quienes mataron a los empresarios. O a quienes entregaron, dice el fallo. El fallo del Tribunal de Mercedes. Estaría faltando quien ordenó el crimen. No, una contradicción aún peor. El Tribunal de Mercedes, que condena en su momento en un juicio a los hermanos Lanata y Esquilazzi, sí, diciendo que son los entregadores de la masacre, porque los pone en ese rol, lo que dice el fallo es que sí, son los que se encargaron de convocarlos a una reunión para que privarlos de la libertad y entregarlos a un matadero para que los fusilen de 15 tiros. Eso es por lo que condenan a los Lanata y Esquilazzi. Son la mano de obra que capta a Forza Ferrón y Vina, los priva de la libertad en un encuentro y los entrega a manos terceras que nunca están identificadas, que son los autores materiales. Eso dice el fallo. Pero el fallo también dice en su momento, todo esto los hicieron los Lanata y Esquilazzi y la gente que nos resta identificar por orden de Ibar Esteban Pérez Corradi. El problema es que cuando eso pasa, antes todavía del fallo, cuando ordenan la detención de Pérez Corradi, que lo hace el fiscal de Mercedes, el doctor de apellido Bidone, Pérez Corradi ya estaba prófugo. Lo habían escarcelado aquí en otra causa y se escapa. Entonces, no hay una contradicción. Yo me pondría en el lugar del abogado de Lanata y Esquilazzi y digo, a ver, si a mi condenado dijeron que lo sentenciaban a perpetua porque ellos recibieron la orden de Pérez Corradi. Y Pérez Corradi no tiene mérito. Y Pérez Corradi, la jueza Servini está diciendo... No, es lo que se viene igual. Bueno, pero están condenados firme el fallo a perpetua. ¿A dónde pueden pedir una revisión? ¿A la misma corte? Es una corte internacional. Hay un contrasentido, porque además... Digo, contrasentido se me ocurre a mí, no es en términos jurídicos, tal vez sea legal lo que está pasando, no lo sé. Digo, vos tenés fiscal de primera instancia Mercedes, Cámara Penal de Mercedes, Tribunal Oral de Mercedes que construyen la acusación del igual modo. Pérez Corradi fue el autor intelectual de esta masacre y contrató a los Lanata y Esquilazzi para que entreguen o capturen a las víctimas y las entreguen a terceras personas. 3 etapas judiciales de la provincia que dan por válido esto. Y de repente la causa pasa al fuero federal y la jueza Servini dice, yo no tengo tiempo hasta ahora con lo que tengo de verificar el rol de este tipo en toda esta historia.
esto. Legal seguramente lo es. Sí. Ahora, uno se pregunta, primero, ¿por qué estuvo 4 años prófugo? Y la respuesta surge de inmediato. Durante esos 4 años, el propio Pérez Corradi, a través de sus abogados, dijo que no tenía responsabilidad en el triple crimen de General Rodríguez y que había voluntad de la justicia y de la política de meterlo preso a él, dándolo como el gran responsable o el que dio la orden del triple crimen, que siempre negó. Al mismo tiempo, fue de todas las imputaciones a la que más le temió, porque es la única que podía mandarlo a la cárcel toda la vida. El resto de las acusaciones que pesan sobre Pérez Corradi son causas que podría tener cualquier persona que comete un error y que a lo sumo puede llevar a tenerlo algunos meses o a lo sumo algunos pocos años detenido. Pero obviamente un triple crimen te lleva a la cárcel toda la vida, y ese fue el gran temor de Pérez Corradi, que decía: no estaban dadas las garantías para que yo me presente en la justicia en ese momento, porque me iban a condenar por el triple crimen. Hay que recordar también que es hallado en Paraguay y que no se entrega a Pérez Corradi, más allá de que hubo negociaciones para que sí lo haga, y los propios abogados la contaron en este programa, después perdieron contacto, y todo pareció, hay que decirlo de esta manera, pareció que fue en el marco de un operativo, pero ahora uno empieza a preguntarse si realmente fue así. ¿O fue acordada? O fue acordada. Porque del otro lado tenés un abogado como Pierri, que representa los intereses de las víctimas de la masacre, diciendo: acá hubo una negociación. No pone en duda a la jueza, pero hoy nos dijo más temprano, dijo: acá se canjeó información respecto del tráfico de efedrina, convención de nombres, apellidos y una pista que conduce a la aduana, y se negoció la libertad de este personaje, lo cual sería, de demostrarse, también sería una hipótesis muy grave. Es imposible de demostrar, pero es algo que siempre se mencionó y está publicado en los diarios de este año, cuando detuvieron a Pérez Corradi. De hecho, cuando Pérez Corradi era trasladado, funcionarios que no tenían absolutamente nada que ver con la justicia, que era la única que tenía que intervenir, opinaban respecto de la situación de Pérez Corradi y generaban una enorme expectativa de lo que pudiera decir en la causa de la efedrina. Ya sabían de antemano lo que iba a declarar. Mencionar. Sí. O sea, aquí hay situaciones realmente muy extrañas que se dieron alrededor de Ibar Esteban Pérez Corradi, que a esta altura uno se pregunta si efectivamente es el verdadero responsable, tal cual lo hace la justicia al ponerlo en duda, o si también fue una construcción para desviar la atención sobre un grupo de personas o sobre alguna persona que pudiera tener otro grado de responsabilidad en esta situación, que es muy grave. Eso es lo que lee ese planteo es el que hace la defensa de él, que es que en realidad con él enmascararon a los verdaderos autores intelectuales. Lo que digo es, olvídate lo que planteemos nosotros, la defensa, la querella. Hay 3 instancias judiciales que dijeron que era el autor intelectual. Lo que quiero decir también es que el fin de la historia, por lo menos el que planifica el propio Pérez Corradi y que fue comunicado por sus abogados, enseguida vamos a escuchar al doctor Carlos Broitman en una entrevista, es irse a vivir a Estados Unidos. O sea, si esto sale como Pérez Corradi lo calcula, condenado, y sus abogados también, es resolver los problemas judiciales en Argentina, ir a los Estados Unidos, donde tiene que cumplir una situación judicial que resolver, pero una vez que resuelva esa situación judicial, que no es tan grave, a pesar de ser seria en Estados Unidos, todos los temas vinculados al lavado de dinero o al narcotráfico son muy serios, una vez solucionado podría quedarse a vivir incluso en los Estados Unidos. Después habrá que ver todo, de aquello todo que declaró durante horas y horas y una maratón de indagatorias, es cierto o falaz. Mirá. En el medio está haciendo pito catalán. Si es culpable, está haciendo uno puede ser suspicaz. Y me voy a guardar lo que estoy pensando en este momento, porque tal vez el año que viene lo que pudo haber dicho Pérez Corradi fuera de un tribunal pueda cobrar valor en un año electoral. Pero no, lo escribieron, pero se contó lo que convino, digamos, cada uno contó la versión que convino en su declaración. Mencionó políticos de todos los partidos, integrantes de la aduana, integrantes de todos los organismos de Estado y de partidos políticos, incluso del actual gobierno también. Me atrevo a decir que hay algunas cosas que todavía no tomaron estado público. El doctor Carlos Broitman decía esto. Ante todo, la decisión de la juez no me ha sorprendido, porque considero que la doctora Servini, el fiscal que está interviniendo y todo el equipo que está trabajando con la doctora, sea su secretaría especial para este caso, y todas las fuerzas que colaboran con ella, han llegado a analizar más de 200 cuerpos de la causa de Mercedes, la que presuntamente se hablaba que había sido condenado en ausencia como el autor intelectual. Pero la realidad es una. La realidad es que después del análisis que ha realizado,
más el aporte de pruebas que Pérez Corradi ha realizado a la causa, tomaron como una hipótesis cierta que Pérez Corradi era el autor intelectual. Todo esto no fue creado por 3 sicarios o 4 sicarios que fueron, y como la Corte ya entendió, y no me voy a meter en defensa de otras personas, pero la Corte entendió quiénes son los autores, ya confirmó quiénes son los autores del triple crimen. Pero la mano de obra intelectual va mucho más allá de lo que se presumió con Pérez Corradi. Que acá lo que está buscando la doctora Servini son los autores intelectuales. Y acá la causa no se termina acá, recién comienza, y no queremos que las personas que puedan estar involucradas traten de escaparse del país, porque la doctora Servini va paso a paso, en forma contundente y tomando como certero los datos. Ahora, se está investigando quiénes estuvieron detrás de todo esto, y no fue Pérez Corradi. Pero Pérez Corradi es de vital importancia para desbaratar un grupo criminal organizado. Estamos en vivo en un lugar donde en minutos nada más va a haber una conferencia de prensa donde no solamente se va a hablar de este tema, sino que se va a exponer una teoría que ya adelantó recién Mauro Zeta, porque la familia de los integrantes o las familias de los empresarios que murieron en ese triple crimen no están nada de acuerdo con esta situación. Por supuesto, ellos creen que hay cierto grado de responsabilidad de Ibar Esteban Pérez Corradi, más allá de que la justicia no ha encontrado elementos para sostener eso que por ahora es una suposición. Cuando empiece la conferencia de prensa, estamos en vivo desde allí.